Todos los años tomamos unas jornadas para dedicarle a un tema que, por muy repetido, siempre resulta novedoso y nos permite ir profundizando cada vez más en esta relación tan controvertida entre el mundo de las convicciones religiosas y el mundo de la ciencia. Hay algunas cuestiones que a los seres humanos nos llevan un poco de calle. La cuestión del sentido, la cuestión de la orientación, la cuestión de unas referencias, un horizonte que pueda ser de esperanza o no, son preguntas que nos hacemos y que admiten distintas respuestas. La relación con el mundo de la ciencia también nos trae ahí a flor de piel precisamente estas cuestiones. Por eso hoy le hemos querido plantear esta inquietud al profesor Juan Jesús Bastero. Ha puesto un poco de lado el cartel, porque no es Juan José, sino Juan Jesús. Y él aúna el sentido religioso y el sentido científico en su propia persona. Jesuita, biólogo, dedicado por una parte a la pastoral y por otra parte también a la enseñanza de la biología, pero también de la religión. Entonces, tiene un sentido muy pedagógico y vive en propia carne precisamente esa inquietud por estas cuestiones. Por eso le agradecemos a Juan Jesús siempre esta disponibilidad que tiene, el tener confianza para poder pedirle si puede hacernos precisamente el favor de plantear y de responder, si se puede responder a estas cuestiones, y ahí nos dirigimos con eso, con la confianza en su persona y también con la confianza en su competencia. Es que, Juan Jesús, te agradecemos enormemente que nos ilustres con esa luz que tú tienes para estas inquietudes que llevamos todos. Gracias. Muchísimas gracias una vez más también por vuestra confianza. El agradecimiento, puedo asegurarles, es recíproco y no es por palabras bonitas de cortesía, sino porque es verdad. Mi exposición va a versar, como ven, sobre reflexiones acerca de la evolución biológica. El título lo decidí y lo aceptaron así porque voy a entrar en un terreno relativamente pantanoso también para mí, con lo cual, lejos de dogmatizar, pues voy a compartir con ustedes una serie de miradas al hecho biológico evolutivo y compartir reflexiones y suscitar preguntas cuya respuesta, pues no sé hasta qué punto somos capaces de dar. Hay unas reglas de juego básicas, desde luego en toda la ponencia. Yo diría que en cualquier ponencia. Y es este par de afirmaciones con las que creo que todos estarán de acuerdo. El conocimiento humano es limitado. ¿Me permitan? El conocimiento humano es limitado, ya sé que es una obviedad, ninguno lo sabemos todo. Yo lo digo en un sentido un poco más hondo, y es que el modo de conocer humano es limitado por los medios de comunicación y medios de conocimiento que tiene, los sentidos. Por ejemplo, un perro tiene un intervalo auditivo mayor que el nuestro. Las personas que tengan un magnífico oído, no es mi caso, no pueden percibir sonidos agudos que un perro sí percibe. No digamos ya el tema de los murciélagos, que de noches no chocan y vuelan a grandes velocidades por donde quieren y tienen ese sistema, una especie de radar, que nosotros tampoco poseemos. Y así sucesivamente. Con lo cual, nuestra elaboración del conocimiento y de las afirmaciones y del saber
está dentro de nuestras posibilidades de conocimiento y no podemos salir de nosotros mismos y mirarnos de fuera y construir, mire usted, es que los humanos son así. No, los humanos nos miramos desde dentro, lo cual hay que tenerlo en cuenta para aceptar ya un confín, un territorio confinado de conocimiento a sabiendas de que es parcial. Es parcial. Por tanto, todas las afirmaciones nuestras, todas, hay que mirarlas dentro de la limitación del conocimiento. La otra cuestión, el ser humano se plantea preguntas para las que no encuentra respuesta, pues es la pura verdad. Es la pura verdad. Y ahí entra también pues, el tema del enigma y el misterio, título de un magnífico libro del jesuita, buen amigo mío, que ya falleció, José Gómez Cafarena, El enigma y el misterio. Enigma, aquello que no sabemos, pero tarde o temprano se supone que se va a descubrir. Pues todavía creo que no se conoce la composición del núcleo de Plutón, el explaneta. Creo que no se conoce, pero no me extrañaría, ni a nadie nos extrañaría que un día se conociera. En cambio, el misterio es aquella realidad que por su propia naturaleza nos desborda, ante la cual no sabemos bien cómo movernos y ante la cual más bien la invitación o la propuesta es la aceptación o el rechazo, pero sin saber bien del todo en qué me estoy fundando. Bien, con esas dos reglas de juego entramos ya, tienen ustedes el guión, entramos ya en las tres partes en que he dividido la ponencia. Lo primero de todo, un bosquejo, nada más un bosquejo, acerca de la fragilidad de lo viviente. Tenemos una biosfera saben todos ustedes que es el conjunto de todos los seres vivos que habitan actualmente en la Tierra y es una biosfera emparentada. Hay un parentesco de muchos tipos. No hay elementos químicos exclusivos de los seres vivos, todos los elementos químicos de los que estamos formados están en el universo, sí que hay moléculas exclusivas de los vivientes, construidas con esos elementos químicos. La organización celular de todos los vivientes es común, desde la bacteria hasta el ser humano, y hay también una programación heredable, es otra característica de cualquier viviente. Cualquier viviente tiene una programación de cómo tiene que funcionar y esa programación la transmite a la generación siguiente. Otra característica de la diversidad, pero al mismo tiempo fragilidad de lo viviente, solo por recordar los micoplasmas, que son un grupo de bacterias, probablemente las más pequeñas que existen, una 10 milésima de milímetro, de tamaño, y las fibras musculares estriadas pueden pasar de los 10 y de los 20 centímetros de longitud, eso sí, muy estrechitas, pero de grandísima longitud, con lo cual la relación de tamaños entre células puede ser de 1 a 1 millón de veces de diferencia. En cuanto a las taxonomías, merecerían una conferencia, pero ya en plan casi de tertulia de café, casi en plan de tertulia de café. Pero son curiosísimas las taxonomías, o sea, las clasificaciones de los vivientes que se han ido elaborando desde Aristóteles en adelante. Esta de los 5 reinos, el reino plantas, el reino hongos, el reino animales, los protistas, todos los unicelulares con núcleo diferenciado, y Monera, pues todas las bacterias. Esta de Whittaker pues, ha estado en vigor unos 20 años, todavía se puede utilizar, nadie lo ha prohibido. La de Carl Use, no sé cómo se pronunciará, es más reciente, de los 3 grandes dominios. Por supuesto emparentados, fíjense que siempre es un árbol la representación. Bueno, pues nosotros estamos en un rinconcito de este recuadro rojizo. Sí, los colores coinciden. Y pues estamos por aquí, o sea que la inmensa mayoría de la diversidad está en lo que no vemos, en los microbios, en las bacterias. Bien. Últimamente, en esta misma hay puentes de parentesco a lo largo del proceso evolutivo,
señalados por este señor y admitidos bastante. ¿Esto son evidencias? No. ¿Probablemente es verdad? Sí. Y así la gran mayoría de las afirmaciones en biología y en otras ramas de la ciencia yo creo que son así. Y por último, el año pasado, el 2015, pues este señor, Michael Ruggiero, creo que es de la Smithsonian Institution, pues en colaboración con otros 3.000 especialistas, pues ha abordado la catalogación, el sistema del catálogo de la vida, de 1.600.000 especies. De este 1.600.000 especies, que no está nada mal, de especies diferentes, pueden decir que casi 1 millón, y si no 1.900.000, serán insectos. Es otro dato. La fragilidad de lo viviente la vemos de manera particular en la unidad de lo viviente, en la célula viva. Podemos dar todas las vueltas que queramos. Al final acabaremos estudiando la célula viva. ¿Es que es una bacteria? Es una célula. ¿Es que es el hígado de un gato? La célula viva. Y para los biólogos, cuantos más años pasan, les puedo asegurar que cada vez nos asombra más, a mí desde luego me asombra más, que esta unidad de lo viviente sea un territorio, da igual ahora el tamaño, ya he hecho alguna indicación, un territorio confinado, es un territorio confinado. Esta línea lo confina, esta línea lo delimita. Pero es que esta línea es una membrana que, fíjense ustedes, 10.000 veces más delgada que esta hoja de papel. Si pudiéramos poner, por un imposible, 10.000 membranas celulares superpuestas, tendrían el grosor de esta hoja. Esto no es ciencia ficción, esto sí que es ciencia. Inimaginable. Bueno, pues eso tan tremendamente delicado es lo que delimita la unidad de lo viviente. Además, eso tan tremendamente delicado permite la comunicación en ambos sentidos con el ambiente, eso sí, ambiente necesariamente acuoso, si no, no puede funcionar. Y además, dentro de este confín, de este espacio confinado, ocurren cosas que no ocurren fuera. Aquí están pasando cosas, todo el metabolismo, todas las reacciones bioquímicas, enzimáticas, cosas que no pasan fuera. Esta delimitación de lo viviente, me he detenido, al final lo recogeremos de nuevo, pero esta es la gran pregunta, ¿verdad? La gran pregunta, ¿cómo pudo empezar a existir este sistema? Bien. Una mirada al proceso evolutivo. Ya estamos en la segunda parte, va a ser un poco más extensa. También creo que hay que hacer, cuando se habla del proceso evolutivo biológico, hay que hacer una distinción que es clave. Hay que distinguir, por una parte, las etapas del proceso. Miren ustedes, las secuencias de la película de la evolución, si es que se pudiera hacer, esas secuencias hay bastante acuerdo en dos cosas. Una, cuáles son las secuencias, las escenas más importantes. Dos, en qué orden se suceden. Hasta ahí, hoy día podemos decir que sí que hay bastante acuerdo. Se puede, digamos, narrar la historia maravillosa de la evolución, que nadie ha visto, por cierto, pero se puede narrar. Esas son las etapas del proceso. Otra cosa distinta es la explicación científica, y aquí es donde ya entramos en ese terreno pantanoso que les decía. Explicación, oiga, dígame cómo ha sido. Uy, vamos a ver. Ahí nos tentamos la ropa. Si somos honrados, en la mayoría de los casos tenemos que decir, no lo sé, pero sí sé que ocurre. O sea, una cosa es el afirmar el hecho y otra es cómo y por qué ha ocurrido este hecho. Son dos cosas que en ciencia las estamos palpando diariamente. Otra cosa distinta es la evolución de las ideas sobre evolución, y valga la redundancia, porque las ideas de la evolución, sobre la evolución evolucionaron y siguen evolucionando, y mucho. En este punto me detendré un poco más.
Y por último, la hipótesis o las hipótesis sobre el origen de la vida, y me van a permitir que no salga de esta palabra hipótesis y no tesis y no teorías, porque todavía es un saber en construcción, es un saber también frágil, sobre el cual hay hipótesis que son coherentes, no cabe duda, pero creo yo que hay que ser bastante cautos en afirmarlas con rotundidad. En cuanto a las etapas del proceso, 2 pinceladas. Aquí tienen este esquema que me parece suficientemente claro y suficiente en cuanto al contenido. Estas barras son proporcionales. Hay acuerdo en los 13.700 millones de años, 13.700, bueno, millones de años desde el Big Bang hasta el presente. Hay acuerdo en los 5.000 millones de años del Sol, tal y como lo conocemos, y se suele decir que le quedan otros 5.000 millones, o sea, estaríamos en medio de la plenitud de vida del Sol. 4.600 millones de años de nuestro planeta, las rocas más antiguas, y unos 3.500 de aparición de la vida. Y de esos 3.500 de aparición de la vida en tierra firme, pues un poco más de 1.000 millones de años. Y si nos preguntamos, ¿y el ser humano? Pues el ser humano no alcanza ni la anchura de esta línea. No alcanza ni la anchura de esta línea. 100.000 años, 100.000 años, no 100.000, no, 100.000 años. De esos 1.000 últimos millones de años, pues aquí tienen este esquema. Por cierto, no tengo ningún inconveniente en que si alguien tuviera interés en tener esta presentación, pues la puede solicitar a la Secretaría de Acción Social Católica. No tengo ningún inconveniente. Pues bien, este diagrama, en el cual no nos vamos a detener, pero nos da el bosquejo de los últimos 1.000 millones de años, y fíjense que de los 1.000 millones de años hasta pues, unos 570, es decir, hasta más o menos el comienzo del Cámbrico, a partir de esa era ya hay bastante registro fósil como para construir una historia evolutiva, hasta nuestros días. Y el ser humano casi se sale de este diagrama porque estamos ahí, los 100.000 que le decía hace un momento. Los distintos grupos van apareciendo con registro fósil cada vez más abundante, y esto es lo que hasta ahora se acepta como etapas básicas, fundamentales del proceso evolutivo. Ojo que en este proceso evolutivo no podemos olvidar que ha habido cuatro por lo menos, 4 extinciones muy importantes a lo largo de todos estos millones de años. Aquí estamos solo en más o menos unos 550 millones de años, nada más. No es broma, es así. Entonces, pues hace unos 400 y pico millones de años hubo una gran extinción en la que desaparecieron el 30% de las especies, parece ser. Vamos a ver, que hubo extinciones nadie lo niega. Esto está muy estudiado por especialistas serios. O sea que otra cosa es que digamos, pero fueron exactamente el 30% o el 29,8%. Mire usted, no perdamos el tiempo en cosas que no vamos a dilucidar. Pues bien, primera, después hace unos 200, tal, y finalmente la cuarta, la de los dinosaurios. Los 65 millones que todos hemos oído muchas veces de extinción de los dinosaurios. Fíjense en la hendidura, en esta muesca que se produce, que es bastante importante, aquí menos, pero aquí es muy fuerte. Pero fíjense en otra cosa, y es que después de cada extinción, sobre todo desde la tercera en adelante, va aumentando la diversidad. Esto es muy grande, esto es muy importante. Va aumentando la diversidad de especies. Bueno, es un dato. El segundo paso es la explicación científica del proceso evolutivo. Sobre esto, me acuerdo que en esta misma sede pues tuvieron la paciencia de invitarme a una conferencia sobre esto nada más. Ahora solo pues voy a recorrer los puntos más importantes. Les recuerdo que gracias a los datos de la paleontología, como acabo de indicar, de la genética, lo añado,
y de la anatomía comparada, pues es como se ha podido elaborar la teoría sintética, así llamada la teoría sintética de la evolución biológica, que no es otra cosa que el neodarwinismo, ¿verdad? El mecanismo básico de la evolución, resumiéndolo muchísimo, sin entrar en detalles, pues el mecanismo principal es el binomio mutación-selección. A base de mutaciones, de cambios que van apareciendo en las poblaciones, se van seleccionando según los ambientes y así se van configurando poco a poco distintas poblaciones que acaban siendo especies nuevas, sobre todo por aislamiento geográfico. Pero la raíz de la mutación en los seres vivos está en la mutación génica, los genes, el ADN que tenemos en cada uno de los núcleos de los trillones de células. El ADN, ahí es donde se va a producir de una manera totalmente imprevisible, se va a producir la mutación y la ventaja o desventaja de esa mutación dependerá del ambiente de ese organismo. Tengan presente que siempre que hablamos de evolución del ser vivo o evolución de los seres vivos, es verdad que la mutación se produce en individuos, eso es cierto, pero quien evoluciona es la población, y esa población es la que va configurándose poco a poco, generación tras generación, de una manera distinta hasta llegar a ser una especie incompatible con la anterior. En cuanto a la mutación génica que les decía, este diagrama, que algunos de ustedes recordarán porque lo puse en aquella ocasión, este simple cambio de estas dos bases, esta sería la molécula del ADN, este cambio de bases, en vez de ser timinadenina fuese otro, y aquí se pone el uracilo, pues en vez de tener ácido glutámico, aquí tenemos el aminoácido valina. No importa que las palabras les suenen o no les suenen. Lo que sí es importante es que de los 3.000 millones de pares de bases, esto es un par de bases, 2, 3, pues tenemos 3.000, bueno, en realidad 6.000 millones, porque tenemos duplicados los cromosomas. Bueno, pues de esos 6.000 millones de pares de bases es suficiente que uno cambie, produciendo obviamente un cambio en la proteína resultante para que pueda ocurrir algo. La mayoría de las veces no ocurre nada, estemos tranquilos, no ocurre nada significativo. Pero hay casos en que sí, y este es un ejemplo, verdaderamente un ejemplo príncipe, porque basta el cambio de este aminoácido para que la hemoglobina humana funcione de manera distinta. Digo de manera distinta, no digo peor, porque hay personas afectadas por esta mutación que viven en determinados climas mejor que nosotros. Con lo cual, eso de que la mutación es mala, vamos a dejarlo. Dependerá del ambiente en el cual viva esa población donde se ha producido la mutación. En cuanto a lo que les decía de la especiación por aislamiento geográfico, aquí tienen una cosa muy sencilla, unos esquemas de Mayr, un gran biólogo que, si no me equivoco, creo que vivió 100 años. Bueno, o sea que se ve que el dedicarse a la evolución le favoreció también. Bueno, pues una población de insectos resulta que cambia geográficamente, cambia el clima, se quedan aislados por un río cada vez más ancho, ese río resulta que ya es un brazo de mar, entonces ya no se pueden comunicar, no pueden reproducirse entre sí, cada uno de estos subgrupos va evolucionando, apareciendo mutaciones distintas, al cabo de varios cientos de miles de años, cientos de miles de años, o millones, cientos de miles de años, resulta que desaparece este brazo de mar o este río, vuelven a juntarse y entonces resulta que no se pueden reproducir. Son tan diferentes que mire usted, pues ya no se pueden reproducir. Esto es un proceso muy simplificado, pero ciertamente es una explicación muy coherente de cómo han podido aparecer distintas especies. Solo indico que si aquí hay personas, filólogas o especialistas en lenguas, existe un paralelismo, lejos de mí alardear que no es mi campo, pero existe un paralelismo entre la evolución biológica por aislamiento geográfico
y la evolución lingüística también por aislamiento geográfico. Sería un tema muy bonito para tratar. Evolución de las ideas sobre evolución. Evolución sobre las ideas. Aquí nos metemos en un terreno que me parece que vale la pena porque normalmente se soslaya o se despacha en un par de pinceladas. He escogido, como van a ver, algunos nada más, algunos de los científicos que tienen o han tenido relación con la biología. Todos los que van a ver ustedes han muerto ya. He evitado ninguno viviente para evitar comparaciones indecorosas. Entonces, si nos ponemos en el siglo XVII, bueno, es cuando nace el microscopio, es cuando se descubre el espermatozoide, es cuando no se sabe si, utilizando trabajos de un alumno, parece ser que hubo algo de eso, este señor describió el óvulo, el folículo de Graf en el ovario, bien, este señor el riñón, bueno, van pasando los años y estamos en el siglo XVIII, y ya empieza pues Linneo, el gran clasificador, el gran taxonomista, sobre todo en botánica. Lamarck ya es el primer evolucionista que empieza a lanzar ideas claras, Cuvier con su árbol de la vida, los aragoneses Asso y Azara, el libro de Félix de Azara, si no me equivoco, lo llevó Darwin en el Beagle, en su expedición alrededor del mundo. Spallanzani, un citólogo italiano importante, a Jurin lo he puesto también porque es muy importante para los fenómenos de capilaridad de los vegetales y por tanto para la conducción de la savia. Bueno, y Lavoisier. ¿Qué pasa con Lavoisier? Lavoisier, aparte de un magnífico físico-químico, saben ustedes que entonces las disciplinas no estaban tan definidas como ahora. Eran personas cultas, dedicadas a lo científico, y también sabían latín y griego, y también escribían un poema magnífico en hexámetros, y después se iban al laboratorio. Esto era un saber diferente, ¿verdad? Bueno, pues Lavoisier, lamentablemente, en 1794 le cortaron la cabeza en la guillotina. Parece que con la frase «la revolución no necesita de intelectuales». Aparte de lo que significa como hecho verdaderamente brutal, es que se detuvo un montón de años algo que él estaba investigando, que era de dónde procede el oxígeno que desprenden las plantas. Tengan presente que el oxígeno se acababa de descubrir y el nitrógeno también. Se descubren a finales del siglo XVIII los gases que estamos respirando, el nitrógeno, el oxígeno. El helio, que abunda muchísimo en el Sol y que de él toma el nombre, se descubrió en 1895, se sale del mapa, el helio. Bueno, entonces, este hecho, creo yo que hay que decirlo, ¿verdad? Que si él hubiera podido seguir viviendo, se habría adelantado en décadas el descubrimiento de la fotosíntesis. Bueno, un poco más adelante, ya en el siglo XIX, ya nombres más conocidos, Mendel, padre de la genética, que murió sin ver sus frutos y su reconocimiento, von Baer, sobre todo en embriología, Haeckel, Huxley, en realidad es, si no me equivoco, es el tío de Julian Huxley y de Aldous, o el abuelo, perdonen, en este momento no lo recuerdo. Darwin, no hace falta presentarlo, Malthus, que inspiró todo el tema del miedo, el pánico al crecimiento de la población, cuando eran muchísimos menos que ahora, Wallace, contemporáneo y muy similar a Darwin, con el cual tuvo buena relación, Weizmann sobre el plasma germinal, es decir, y luego los aragoneses, Pardos Astrón y Loscos, grandísimos botánicos, farmacéuticos, Lucas Mayada de paleontología, y aquí vienen los de la teoría celular, Hertwig, teoría celular sobre todo, otros que han contribuido de otras maneras. Luego mencionaré otra vez a Berzelius y Wöhler y a Pasteur. Y estos de aquí abajo, luego volveremos sobre ellos. Pero fíjense que ya van abundando más los científicos interesados en biología y a veces con ramalazos evolutivos. Si entramos en el siglo XX, pues me van a dejar que en primer lugar mencione a Teilhard de Chardin. Así está de claro. Y grandísimo científico, grandísimo jesuita,
pensador y verdaderamente incomprendido en su tiempo como tantos, pero rescatado después hasta la actualidad. Tuvo relación directa con Queneau, director del Museo de Ciencias Naturales de París, estos señores de genética de poblaciones, bien, estos de nuevo Longinos Navàs, naturalista, recientemente honrado el 11 de diciembre en el Paraninfo, Carlos Pau, su gran amigo farmacéutico de Segorbe. Estos señores, Ramón y Cajal no necesita ahora presentación, Camilo Golgi, con el que compartió el Nobel, y después los que descubrieron las así llamadas leyes de Mendel. Estos tres señores, por separado, repitieron los experimentos que había hecho Mendel, que habían caído en el olvido, y se dieron cuenta que era verdad, era verdad. Y entonces, unos 20 años después de morir, Mendel pues empezó a correr en el mundo científico que Mendel tenía razón, hombre, a buenas horas. Bien, pero quedó establecido ya que era verdad lo de las proporciones de la herencia de los distintos caracteres en los guisantes y, por extensión, en todo viviente. Bueno. Y estos de aquí, Dobzhansky, Simpson, Mayr, sobre todo, ellos tres sobre todo, desde la genética, desde la paleontología y desde la anatomía comparada, son los padres del neodarwinismo, que lo expresó en una obra verdaderamente acertada Julian Huxley. Él fue el que escribió el tratado sobre la teoría sintética de la evolución. Y por último, como ven ya nos pasamos hasta 2013, hay aquí mezcla de distintas especialidades. Sanger es el padre de la molécula de insulina, Linus Pauling, mil cosas, entre ellas estructura molecular de proteínas, Krebs metabolismo, también Melvin Calvin, Francis Crick, claro, cómo no, Watson y Crick, pues ciertamente los descubridores, con Rosalind Franklin, la mujer que había en el laboratorio y que no se la menciona, no sé si habrá algo ahí escondido, pero es verdad, Rosalind Franklin contribuyó muchísimo a averiguar la estructura del ADN. Perutz también sobre estructura de proteínas, y Stanley Miller, volveré sobre él dentro de un momento, y Alexander Oparin. Alexander Oparin, o Oparin, como es ruso, no sé cómo se pronuncia, tuvo una importancia enorme. Fíjense que tuvo una longevidad considerable y lanzó, junto con otros, la teoría del coacervado, sobre la que entraremos enseguida. Vamos a ver, si este conjunto lo miramos todo a la vez, yo creo que impresiona, impresiona, y nos merece un respeto, pero enorme, enorme. Dentro de toda esta playa de científicos de 4 siglos, es posible que estemos hablando ahora de una ciencia consolidada que es la biología. Gracias a todos ellos y a otros que seguro he omitido sin querer. ¿Qué pasa con los cambios de interpretación del hecho evolutivo? ¿Cuáles son los rasgos principales de la evolución de las ideas sobre evolución? Creo yo que el problema de la no aceptación de la evolución biológica, todavía hay algunos núcleos de resistencia, pero en fin, hoy día se puede decir que ya no es problemático admitirla. Pero durante el siglo XIX y buena parte del XX ha habido resistencias muy fuertes. Hay que encuadrarla dentro de la resistencia ante novedades científicas. Es una novedad científica y cualquier novedad científica ha tenido resistencias cuando ha salido a la luz pública. Yo creo que ahí hay cosas curiosísimas. Si me permiten, cuando en el siglo XVI a finales, a instancias del Papa Gregorio XIII, se hizo la reforma del calendario,
por razones matemáticas y astronómicas, pues esa reforma del calendario, que fue instaurada en 1582, suprimiendo 10 días del mes de octubre y alguna otra cosilla, los teólogos protestantes alemanes, incluida la Universidad de Tubinga, dijeron que el Papa era el anticristo encarnado. Esto está documentado por Ludovico Pastor, quiero decir, no es un aficionado el que lo dice. El Papa se ha atrevido a cambiar el calendario, es el anticristo, es el anticristo. Hasta 1700, por tanto, 120 años después, no lo aceptan. Y eso que Kepler y Tycho Brahe, dos magníficos astrónomos del siglo XVII, que eran protestantes, como eran personas de ciencia, dijeron, oiga, la reforma es un asunto matemático, no es un asunto religioso. No tiene nada que ver con los católicos ni con los protestantes. Es un asunto matemático. Pues a pesar de eso, de que Kepler y Tycho Brahe lo habían aceptado de buen grado, dijeron que no, hasta 1700. En Inglaterra, hasta 1752. Y en Suecia al año siguiente. Quizá en el telediario han visto ustedes que hoy, con aguas heladas en Ucrania, me parece, bueno, pues han celebrado la Epifanía, ¿verdad? Muy bien, me parece estupendo. Justo, vamos a ver, hoy es día 19, el Día de Reyes es el 6 y 13, 19. Bueno, pues esos que lo han celebrado, y se lo habrán celebrado con mucha devoción. La raíz está en que todavía no han aceptado la reforma del calendario. El retraso, que era de 10 días en 1582, ahora, en 2016, es de 13 días, es de 3 días más. Y esa es la razón por la que verán ustedes que la celebración de la Navidad y de la Epifanía dista 13 días justos en la Iglesia Ortodoxa, creo que es griega o rusa, no recuerdo bien, y está. Y no... Bueno, muy bien. En otras cosas, no digamos, las manchas del sol. Las manchas del sol en 1611 fueron descritas por un jesuita alemán, Scheiner, y a Galileo le supo muy mal, a Galileo, vamos, los que han estudiado bien el tema debía de tener bastante genio, ¿verdad? Bueno, pues dijo que no, que era él el que las había descubierto. Las habían descubierto independientemente. Bueno, a lo que voy es a que no se podía decir en 1611 que el sol tenía manchas, porque enseguida se levantaban todos los filósofos y teólogos de la época invocando no a la Biblia, no, a Aristóteles. Y el argumento era, oiga, Aristóteles dijo que era el primum incorruptibile, o sea, el incorruptible por excelencia, el sol. ¿Cómo dice usted que tiene manchas? Límpiese los ojos, oiga, por favor. Bueno, y entonces las manchas no se atrevían a decir que eran del sol, sino que eran una especie de nubes oscuras que lo rodeaban. No se podía. Bien. Mil cosas, ¿verdad? Mil cosas. Y otras muchas que no hay tiempo, pero que son vamos a ver, son entretenidas y amenas, pero lo bonito es que son verdaderas, ¿verdad? Con lo cual, el rechazo a la evolución no nos tiene que extrañar en absoluto. Los procesos no son evidentes, como no era evidente el el heliocentrismo. Lo que es evidente es que la Tierra no se mueve. Eso es evidente, que no nos movemos, que se mueve el Sol y la Luna y los astros. Eso es lo evidente, eso es lo que vemos cada día. Pero hay evidencias que encierran falsedades. Ese paso es muy fuerte, La mezcla confusa de creencias religiosas e ideológicas. Este punto también quiero recalcarlo. De todos es conocido el rechazo a Darwin por parte de la Iglesia anglicana y la oposición al transformismo también por parte de la católica. Perdón. Si analizan ustedes la etiqueta de anís del mono, esto ya lo habrán oído contar muchas veces,
parece ser que es una caricatura de Darwin. Hay fotos de Darwin que se parecen bastante, porque es un rostro humano con barba, y la etiqueta está fechada en 1870, muy buena fecha. Ya había surgido todo lo del origen de las especies. Bueno, sea verdad o no, el rechazo a Darwin y la cantidad enorme de caricaturas, de chistes, de ridiculizándolo por parte de no solo la Iglesia anglicana, sino el ambiente inglés también. Por tanto, hay que reconocer, y esto lo quisiera dejar muy claro, que en el siglo XIX y en buena parte del XX aún no se había alcanzado, no se había llegado a una mejor comprensión del texto bíblico, distinguiendo, y esto me gustaría que quedara como con letras de molde, distinguiendo el mensaje religioso, lo que es de verdad palabra de Dios, el mensaje religioso expresado con un lenguaje, el mensaje de fe, el mensaje de expresión de fe y esperanza de una comunidad creyente, que eso es la Biblia, por escrito, distinguir eso, esa realidad, que es preciosa, es riquísima, y de la cual muchos ciertamente vivimos en sentido hondo, distinguirlo de la matriz cultural que necesariamente la envuelve. Necesariamente. No se puede expresar nada si no es dentro de una matriz cultural, un lenguaje vinculado a una concepción del mundo, del universo. No se puede expresar de otra manera. Con lo cual, cualquier expresión, por muy rica que sea, es hija del momento cultural en que ese texto se compone. Bueno, esta distinción entre lo que realmente es mensaje religioso de lo que es la matriz cultural, el envoltorio cultural, esta distinción es clave y haciéndola se evitan muchísimas controversias inútiles, por no decir estúpidas, inútiles. Vamos a ver, esas frases preciosas de los Salmos, cuando dice, allá, en el oeste, allá le ha puesto Dios su tienda al sol, le ha puesto su tienda para que se acueste, para que duerma, y después sale como un esposo radiante de la alcoba. Eso es precioso. ¿Cuál es la matriz cultural? ¿Una tierra plana? Claro, una tierra plana, y por supuesto el sol recorre todo el arco a lo largo del día, se acuesta por la noche y vuelve a salir por el otro lado porque ha dado la vuelta por debajo. Ya está. ¿Eso es palabra de Dios que la tierra es plana? No, por favor. Ni eso ni muchísimas otras cosas. La distinción entre el envoltorio cultural, la matriz cultural y lo que es palabra de Dios, no me cansaré de subrayarla con ustedes y con mis alumnos, porque aclara muchas cosas. Esto se aplica también directamente al relato primero de la creación, los 6 días famosos, pero bueno, ya desde 1909, o sea, hace 107 años, ya la Pontificia Comisión Bíblica de la Iglesia Católica dijo que la palabra día se podía interpretar en un sentido de periodo de tiempo más amplio. También hay que mencionar, porque siempre estamos cayendo en decir, es que la Iglesia es muy cerrada. Vamos a ver, también hay que mencionar otros casos de oposición al saber científico, por motivos ideológicos totalitarios. Ya he mencionado el caso de Lavoisier, que tenía avanzadas sus investigaciones, etcétera, a raíz de la Revolución Francesa. Lo más divulgado de este tema de la intolerancia y de la oposición por motivos ideológicos, lo más conocido, el caso más citado siempre, es el tema de todas las experimentaciones nazis, de una mentalidad racista que desde el punto de vista de la genética no se sustenta, porque entonces no se consideraba todavía o no se sabía la persistencia de determinados alelos, de determinados rasgos escondidos en los heterocigotos. Bueno, quiero decir, esos planes de raza pura a base de depuración, a base de eliminar, pues desde el punto de vista de la genética de poblaciones no son tan eficaces como pensaban, sin entrar en la barbaridad ética y moral que supone, ¿verdad? Eso es más conocido, pero es menos conocido el caso de un ingeniero agrónomo ruso, Lysenko,
que entre los años 1920 y 1950 del siglo XX, apoyado por Stalin, pues realizó una serie de manipulaciones en el terreno agrícola, pero que terreno agrícola, que llevaba aparejado el rechazo de determinados científicos que decían que no tenía razón, y llevaba aparejado que incluso no solo utilizó procedimientos erróneos en agricultura, sino que facilitó el arresto y la muerte de científicos, la ejecución de científicos, en tiempos de Stalin, Lysenko. Bueno, esto está ahí, esto está ahí. Con lo cual, tengamos una mirada muchísimo más amplia cuando despachamos en dos pinceladas, decir, no, es que la Iglesia está muy cerrada. Oiga, entérese un poco que la oposición en la humanidad culta más o menos. La oposición a los cambios científicos, a los cambios de paradigma científicos, sea la evolución, sea el heliocentrismo, sea lo que sea, el cambio, la oposición, nace muchas veces de aferrarse a posturas ideológicas porque me da miedo perder poder o me da miedo entrar en un terreno desconocido, aunque a lo mejor por ahí voy a encontrar la verdad. Tengámoslo, por honradez, tengámoslo presente. Por supuesto, otro factor son las dificultades de comunicación. Es evidente que no se podían comunicar como nos comunicamos ahora, con lo cual no se enteraban lo que sucedía en un sitio y en otro, y los conflictos de rango mundial. Sin ir más lejos, las dos grandes guerras terribles en el siglo XX, sin duda, no solo duraron los años que duraron, sino que impidieron muchísimas investigaciones científicas durante muchos años más. Entre otras, por ejemplo, la utilización fructuosa del microscopio electrónico. Fue descubierto antes de la Segunda Guerra Mundial, no pudo brillar su utilización hasta los años 50. Hoy día podemos decir que es verdad la aceptación general de la evolución, el neodarwinismo que ya lo he mencionado, y el diálogo creciente ciencia-religión desde el Concilio Vaticano II en adelante. Y aquí ya el cuarto punto del proceso evolutivo, las hipótesis sobre el origen abiótico de la vida. Hipótesis sobre el origen abiótico, o sea, que la vida viene de la no vida, No había datos, pero ya, según los datos que he recogido de la obra de Oparin, en 1820 Lamarck lo apuntó, que la vida podía haber empezado de la no vida. Darwin se lo escribe en una carta a Wallace diciendo que es posible, sin entrar en más. ¿Cómo van a entrar en más? El físico Tyndall también, y en 1886 Haeckel pues dice que pudo surgir del océano primitivo. Fíjense ustedes que estamos en el siglo XIX, desde el año 20 hasta el 86, o sea, casi todo el siglo, y ya empiezan a decir, es posible, pero no sabemos nada. Una especie de intuición, una especie de corazonada. Sobre la identidad exclusiva de las sustancias orgánicas hubo una corriente muy fuerte. O sea, a lo largo del siglo XIX y parte del XX, corren paralelas varias corrientes. Una, la corriente, por simplificar, son más de tres, pero bueno. Una, la que les acabo de indicar, la intuición de que la vida ha podido venir de la no vida. Una. Otra, la que dice, mire usted, las sustancias orgánicas son exclusivas de los vivientes. Y ahí está Berzelius, el gran químico, que es al que se le debe el término sustancias orgánicas. Bueno, pues su discípulo Wöhler, al año siguiente, resulta que consigue sintetizar ácido oxálico y urea, dos sustancias propias de los seres vivos, y las sintetiza a base de una serie de sustancias químicas que tenía en el laboratorio. Parece que Berzelius se enfadó y que le dijo, no puede ser. Y el otro, pues pacientemente diría, oiga, yo lo he conseguido, si usted lo niega, ¿qué le voy a hacer? ¿No? La síntesis de la urea, la que producimos en nuestro organismo y eliminamos con la orina, pues esa urea ya la consiguió en 1828 a partir de sustancias orgánicas. Después ya, cuando aumenta años más tarde el análisis espectral de las estrellas, se demuestra que existen compuestos de carbono e hidrógeno
o sea, el carbono y el hidrógeno unidos covalentemente en estrellas y en nebulosas. Bueno, y en 1857 el mismo Vela aísla un hidrocarburo de un meteorito. Es decir, esta corriente es la que dice, mire usted, es posible que existan sustancias hidrocarbonadas, o sea, de carbono e hidrógeno unidos, que no tengan origen viviente, porque seguro que en una estrella, seguro que allí no hay vida. Bueno, y también la existencia de metano en Titán, eso ya en 1944. Y la otra corriente, que claro, necesariamente resistía a que el origen de la vida fuera abiótico, fue el vigor de la teoría celular. Cuando ya se dice toda célula procede de otra célula y ya no hay más que discutir. Y ahí viene a apoyarlo todo el conjunto de experiencias de Pasteur, diciendo que no se da la generación espontánea. Naturalmente la gente veía que en condiciones de higiene bastante precarias, pues de la tierra salían gusanos, claro, de la tierra gusanos. Y a lo mejor de un montón de ropa sucia, pues también algunas larvas de moscas. Ahí va, pues mira, esto cría gusanos. Y es natural que lo pensasen así. Es natural que lo pensasen así. Hasta que Pasteur, en 1862, demuestra que en condiciones asépticas allí no aparece vida ni por asomo. Y demuestra también que haciendo pasar una corriente de aire por una especie de algodones que lo filtraban, en los algodones quedaban retenidos microorganismos que están en el aire. Eso lo demostró Pasteur. Luego dijo, ya está claro que la generación espontánea no. Y ahí ya estamos en el siglo XX, y el experimento de 1953, yo creo que marca un hito, el experimento de Miller-Urey, de los dos, si no recuerdo mal, Urey maestro y Miller discípulo, pues en este aparato, que ustedes pueden intuir bastante bien, manteniendo agua hirviendo en este balón, por tanto los vapores van circulando. En este otro balón, mediante descargas eléctricas, en este balón obviamente se ha introducido una atmósfera del vapor de agua producido por el agua hirviendo, después metano, amoníaco e hidrógeno, que se supone que son gases de la primitiva atmósfera de la Tierra. Después, en esta trampa, después de muchos experimentos de mucho tiempo, recogían en esta agua que aquí había, recogieron sustancias orgánicas como estas, las que están en rojo. Ácido acético, o sea, el del vinagre, bien, la glicina es un aminoácido, la alanina otro, el ácido láctico, pues el al que se le atribuyen las agujetas, bueno, y otras más, ¿verdad? O sea, demostró, esto sí que es una demostración, porque se repite una y otra vez en las mismas condiciones y sale lo mismo. Demostró que estas sustancias, que son exclusivas de los vivientes, lo cual es verdad, se han podido formar de un modo ajeno a un ser vivo en ese aparato. Con lo cual, hoy día, estos dibujos son de Alberts, pero vamos, podrían ser de cualquier manual de biología general hoy día, pues se dice, mire usted, se pudieron ir formando pues las 4 bases con el uracilo. Bueno, se pudieron ir esto lo hacemos hoy día en laboratorio, vamos, lo hacen en laboratorio con las enzimas, o sea, con los catalizadores adecuados, claro. Dicen, entonces como había muchos millones de años por delante, esto pudo ocurrir sin necesidad de catalizadores. Pudo ocurrir también que se copiasen a sí mismas esas moléculas, como se copian hoy día. Parece que el ARN, el ácido ribonucleico, se considera que apareció antes del desoxirribonucleico, bueno, y se catalizaba a sí mismo. Está demostrado hoy día que hay moléculas de ARN que tienen carácter de catálisis, es decir, de facilitar que ocurran las reacciones, hasta que un buen día pues, se formaron estos compartimentos. Es decir, quedó encerrado, confinado, lo que les decía hace rato, quedó confinado aquello que tenía capacidad de replicarse y confinado por esa membrana finísima que
se la he puesto antes y ahora la verán otra vez. Lo curioso es que muchos años antes ya Oparin y Bungerberg habían postulado, a partir de la observación de coloides, o sea, de sustancias como la clara de huevo, para entendernos, habían observado la posibilidad de que se formaran coacervados, le llamaron, es decir, membranas que encierran otras membranas con cosas dentro. Ahí volvemos, que así pudo ser, y así se piensa que fue, pero con unos interrogantes enormes, la célula viviente actual. El comienzo, la formación de la célula viviente actual. Como reflexión final, la pregunta del millón. Bueno, hay muchas preguntas del millón en todo lo que vengo diciendo, ¿verdad? Pero ¿es el azar? ¿Hay tendencias? ¿Qué interpretaciones hacemos de estos fenómenos? Bueno, esta imagen, si ustedes no viesen que aquí hay una regla en centímetros, yo les podría decir, así bromeando, mire usted, esto es una fotografía de una multitud enorme congregada en cualquier manifestación o en cualquier evento deportivo que se ha posterizado, pues, se ha exagerado los contrastes, se pueden adivinar aquí personas, aquí una persona, aquí hay otra. Bueno, pues mire ustedes, esto lo hizo mi impresora un día que se volvió loca, literalmente. También están viendo aquí que son 13 centímetros, ya se imaginan el tamaño. Esto, si no se ve esto, pues puedes decir que son unos surcos de unos cultivos en un país desértico, no lo sé, o unos estratos. Bueno, este es un trozo de cartón comido por un caracol. Un trozo de una caja de cartón, estuvo el caracol unos días, tenía hambre y todos estos surcos son la comida del caracol. ¿Esto es un fenómeno estocástico? ¿Esto es un fenómeno aleatorio? ¿Esto es azar? No lo sé. Comprenderán que el ejemplo clásico de un fenómeno aleatorio lo tenemos en el bombo de la lotería. Claro, pero aquí viene, yo no soy especialista en la materia, pero aquí viene una reflexión que me parece legítima y es la siguiente. Todos los fenómenos físicos que ocurren en estos miles de bolas se explican con mecánica newtoniana, o sea, la mecánica de andar por casa. Si suelto esto se me cae, al chocar hay un rebote, etc. Pero si se pudiera conocer todos y cada uno de los parámetros, es decir, de las condiciones del choque de cada una de las bolas, en qué ángulo chocan, en cada giro, con cuántas tal. Entonces, si eso fuera posible, cuando saliera el 2527, es que no podía salir otro. Luego, en esas condiciones de giro del bombo y en la posición en que estaban los miles de bolitas dentro del bombo, ha tenido que salir necesariamente el 2527. Cuidado, esto asusta un poco, bueno, no lo sé, es curioso, ¿no? Con lo cual dices, ¿hasta qué punto? Y por favor, lo estoy planteando solo como preguntas abiertas, ¿hasta qué punto el experimento de Miller, salvadas las diferencias, es el bombo de la lotería? Yo no lo sé. Más gordo todavía es el fenómeno de la mutación génica de transición. Bueno, simplemente digo que cuando el DNA se abre, puede ser que alguna de las bases, en los instantes que está abierto, sufra un cambio, una tautomería. Ahí los físicos que me escuchan saben muchísimo más, de verdad, y se une con una base anómala. En vez de unirse con la timina, se une con la citosina. Y esto es una mutación del STI, parecida a la que les he explicado antes, que causa la anemia falciforme. Bueno, ¿esto qué grado de azar tiene? Supongo que total, no lo sé, yo no lo sé. ¿Se puede hablar de azar newtoniano, azar cuántico, igual que hablamos de mecánica newtoniana, mecánica cuántica, igual que hablamos de
líquidos no newtonianos y líquidos newtonianos, los líquidos que manejamos, el agua, la leche, el vino, líquidos newtonianos, líquidos no newtonianos, yo no lo sé. Pero hay una constatación, y es que hay en la tendencia general de la evolución, hay un aumento en los seres vivos que van apareciendo, en las especies nuevas que van apareciendo. Es innegable, acuérdense de la gráfica de las extinciones, que cada vez era mayor la diversidad, no solo la diversidad, sino mayor la complejidad de los organismos y mayor la conciencia, el grado de conciencia, de enterarse de lo que pasa alrededor. Y yo añadiría, en honor, no solo en honor, sino haciendo justicia a la intuición de Teilhard de Chardin, que no solo aumenta la complejidad y la conciencia, sino la comunicación. Hay es un sistema de 3 coordenadas. La tendencia evolutiva está en 3 coordenadas: mayor complejidad, mayor conciencia y mayor comunicación. Nuestro mundo está inmensamente más comunicado que hace tan solo 50 años, y no digamos ya en el pasado. Por consiguiente, siguen los interrogantes sin respuesta. Les he dicho al principio de la conferencia que el ser humano se plantea preguntas a las que no tiene respuesta. La tendencia del proceso evolutivo parece clara y el saber científico va acompañado de una opción humana. La ciencia no puede hablar de Dios, no tiene que hablar de Dios ni a favor ni en contra. La ciencia pura no tiene que hablar de teleología, de finalidad. Es que esto sucede para que... No, la ciencia pura no. Pero el científico, como ser humano, tiene pleno derecho a optar por una cosmovisión del fenómeno vital evolutivo y de la existencia del ser humano y de la existencia del cosmos. Tiene derecho. No nos prohibamos ser creyentes, no se prohíban tampoco ser agnósticos. Con todo lo respeto lo digo, pero ciertamente distingamos lo que es el mensaje científico puro, sin más, de lo que es la opción humana en el tema de la finalidad, y por tanto dejemos tantas reticencias y tengamos un poco más de respeto. Muchas gracias.